Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Baktas confiesa que Yamur Yüksel lo amó incluso en sus momentos más oscuros. ¿Crees que el amor verdadero acepta hasta los errores más profundos? Comenta abajo tu opinión. Cuando pensábamos que la historia entre Bar Baktas y Yamur Yüksel había alcanzado su punto más tranquilo, una nueva declaración del actor ha estremecido las redes sociales. En una entrevista exclusiva para la revista Espejo del Alma, Bar se sinceró como nunca antes: no soy un hombre fácil de amar. He cometido errores que me avergüenzan, pero Yamur, ella me aceptó incluso cuando yo no podía aceptarme a mí mismo. La revelación dejó a muchos sin palabras. En un mundo donde las relaciones suelen romperse ante el primer obstáculo, la pareja parece desafiar las probabilidades. Las palabras de Bar no fueron una simple frase romántica, fueron una confesión profunda que ha provocado reacciones intensas entre sus seguidores. Y no es para menos. La entrevista continuó con detalles que han encendido el interés del público. Yo llegué a tocar fondo. Hubo días en que no quería levantarme de la cama, y aún así, Yamur venía, me abrazaba, y me decía: no te amo por lo que muestras al mundo. Te amo por lo que escondes de él. Esa frase cambió todo para mí, confesó el actor. ¿Crees que una relación puede sobrevivir al pasado oscuro de una persona? Queremos leer tus pensamientos en los comentarios. Por su parte, Yamur Yüksel no tardó en responder a través de sus redes sociales con una publicación breve pero contundente, una fotografía de ambos tomada en un día lluvioso, con la descripción incluso bajo la tormenta: elegí quedarme. La imagen acumuló más de 1 millón de me gusta en pocas horas, y los comentarios se llenaron de mensajes de admiración y apoyo. El público no solo se ha conmovido, sino que también se ha identificado con esta historia de amor real, donde la perfección no existe y donde el compromiso se prueba en los momentos más crudos. Una seguidora comentó: si eso no es amor verdadero, no sé qué lo sea. El periodista que realizó la entrevista confesó tras bambalinas que nunca había visto a Bar tan vulnerable. Cuando habló de Yamur, su voz temblaba. Fue como si su corazón hablara directamente, sin filtros ni defensas. Sin duda, esta entrevista se ha convertido en una de las más comentadas del año. Pero, como en toda historia de amor, también han surgido críticas. Algunos opinan que revelar tanto sobre su pasado es innecesario y que debería mantenerse en privado. Sin embargo, otros celebran la transparencia y la valentía de mostrar que amar también es aceptar las imperfecciones. Yamur, en una entrevista anterior, ya había mencionado que la vulnerabilidad es una forma de valentía. Hoy, esas palabras resuenan más que nunca. En un mundo lleno de apariencias, su historia se vuelve un ejemplo de autenticidad. La atención mediática no ha hecho más que crecer desde ese momento. Los titulares se han llenado con frases como: el amor incondicional de Yamur y Bar Baktas se redime gracias al apoyo de su pareja. Pero entre toda esa euforia, la pareja ha mantenido un perfil bajo, evitando los focos innecesarios y priorizando lo que realmente importa: su vínculo. Un día después de la publicación, Bar fue visto en un evento benéfico, acompañado por Yamur. Aunque no ofrecieron declaraciones a la prensa, las imágenes hablaron por sí solas. Ella sostenía su mano con fuerza, y él no dejó de mirarla con una mezcla de gratitud y emoción. Según fuentes cercanas, la pareja ha atravesado momentos muy duros, muchos de ellos lejos del ojo público. Lo que se ve ahora es el resultado de un proceso largo, de mucha conversación, lágrimas y, sobre todo, compromiso, dijo un amigo íntimo de ambos. Una escena que se volvió viral fue capturada por un fan: Yamur y Bar caminando por la orilla del Bósforo, de noche, sin guardaespaldas, sin cámaras. Solo ellos dos, en silencio, compartiendo una conexión que no necesita palabras. En ese video, se escucha a Yamur susurrar: gracias por quedarte, incluso cuando ni tú querías hacerlo. Esa frase, pequeña pero poderosa, se volvió tendencia en redes bajo el hashtag #gracias por quedarte.
Y es que esta historia toca una fibra profunda en la audiencia. Muchos han vivido relaciones marcadas por errores, segundas oportunidades y el miedo de no ser suficientes. Bar y Yamur, sin quererlo, han puesto un espejo frente al público. No son perfectos, y quizás por eso mismo, resultan tan humanos y cercanos. Sin embargo, como era de esperarse, también han surgido teorías. Algunos medios especulan que esta exposición es parte de una estrategia para limpiar la imagen de Bar, cuyo pasado ha sido manchado por escándalos y decisiones cuestionables. Otros, más cínicos, afirman que la relación podría no sobrevivir a tanta presión mediática. A pesar de todo, Yamur respondió con elegancia. En una entrevista breve en el aeropuerto, dijo, no necesito que la gente entienda mis decisiones. Solo necesito vivirlas desde la verdad. Bar no es su pasado. Yo tampoco soy la misma de hace años. Nos elegimos en lo imperfecto. Eso es lo que nos hace reales. Por su parte, Bar ha optado por el silencio desde la famosa entrevista. Su equipo de relaciones públicas ha emitido un comunicado pidiendo respeto por la vida personal del actor y agradeciendo el apoyo de sus fans. En dicho comunicado se lee, Bar está atravesando una etapa de crecimiento personal. Les pedimos empatía y comprensión mientras él y Yamur continúan su camino lejos del ruido innecesario. Lo más sorprendente fue la reacción de otros colegas del medio. Algunos actores y actrices se pronunciaron en redes con mensajes como admirable ver un amor que no se rinde o valiente abrir el corazón en público. Incluso una expareja de Bar escribió en una historia de Instagram, a veces, el amor llega cuando uno ha aprendido a amarse a sí mismo. Me alegra verte evolucionar. Lo que comenzó como una confesión íntima se ha convertido en un fenómeno social que ha reabierto el debate sobre el perdón, las segundas oportunidades y el verdadero significado del amor. ¿Debe una pareja cargar con los errores del pasado? ¿Se puede amar profundamente a alguien que no ha sido perfecto? Estas preguntas han inundado los foros, los programas de televisión y los comentarios en redes. Una psicóloga invitada a un programa matutino analizó la situación y dijo, la historia de Bar y Yamur refleja una dinámica que muchas parejas viven, la tensión entre el pasado y el presente, entre la culpa y el perdón. Lo importante es cómo ambos enfrentan esos desafíos. Aquí, vemos una narrativa donde el amor no es un premio, sino una elección consciente. Y aunque el futuro es incierto, lo que sí está claro es que Bar y Yamur han logrado captar la atención y el cariño de miles de personas que ven en ellos algo más que celebridades. Ven una historia de redención, de aceptación y de amor profundo. Como escribió un seguidor en Twitter, si ellos pueden sobrevivir a sus sombras, tal vez nosotros también podamos. Mientras tanto, el mundo sigue observando. Cada publicación, cada gesto, cada palabra será analizada y discutida. Pero más allá de los titulares, en la intimidad de sus corazones, solo ellos saben la verdad que los une. Y quizás, solo quizás, eso sea lo único que realmente importa. No te vayas sin dejar tu opinión. Y no olvides suscribirte para más historias como esta que nos recuerdan que el amor, a veces, es más fuerte que cualquier sombra del pasado.